Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre relaciones con el sexo. Entonces, siempre a empezar acá la clase, quien ya hace la parte de la cirugía, que no hace, quien está empezando, ¿no? Entonces, só para dar uma introdução bem rápida e breve, a endometriose, el tratamento laparoscópico, ele se hace el padrão ouro tanto para a parte da endometriose superficial quanto profunda, a robótica também, né? Pero el acesso à robótica poucos sítios tem, assim que a parte de la laparoscopia ela tem como tem uma magnificação da imagem, ela é superior a qualquer outra via. Então, atualmente, el tratamento se hace la excisión de la enfermedad. Yo hablo eso porque tiene algunos lugares todavía donde hace las cauterizaciones de las lesiones de la parte de la endometriose y eso no se está tratando la endometriose. Obviamente que, claro, cuando tiene una lesión ovárica, que está una lesión chica, se puede hacer la coagulación, sí se puede, eso no va a estar danificando tanto el parénquima de la paciente ni la fertilidad en términos de complicaciones. Entonces, siempre que hablamos de endometriosis, tenemos que tener en cuenta que vamos a nos deparar frecuentemente con una pelvis que está con una distorsión anatómica. La mayoría de esos pacientes que van a cirugía, básicamente, van a dos motivos para la fertilidad y dolor. Y el objetivo es restablecer la anatomía y traer una mejor calidad de vida a estos nuestros pacientes. Y toda la cirugía tiene sus factores de riesgos, ¿no? Que puede implicar las complicaciones en las pacientes. Entonces, como factores de riesgos a las pacientes que van a hacer una cirugía de endometriose, tenemos que avaliar las cirugías previas que tuvo la paciente, hacer un buen planeamiento preoperatorio, discutir con ella todo lo que va a ser hecho en el quirófano, porque hoy hay muchos procesos de hacer algo que no se fue discutido, por más que tengan la competencia de hacer, si no fue hablado con la paciente, hay que considerar en hacer un segundo tiempo. Y siempre la prevención de las complicaciones van a empezar en nuestro consultorio, en nuestras citas donde tenemos que tener un buen planeamiento y este buen planeamiento hoy no se hace más diagnóstico intraoperatorio, el diagnóstico se hace preoperatorio en el consultorio con los exámenes de imagen. Entonces, para cuando estamos en la cirugía tenemos que tener un buen conocimiento quirúrgico, porque estamos hablando de endometriosis, es una enfermedad que es compleja, como pueden percibir ustedes, para el tratamiento. Tenemos que, para tener un buen tratamiento quirúrgico, conocer bien la parte de la anatomía, conocer las energías que vamos a utilizar en esta cirugía, porque eso va a implicar, obviamente, en complicaciones. Y también, aparte de la ergonomía, porque como se trata de cirugías más largas, tenemos que pensar en nosotros cirujanos también, para no tener nosotros las complicaciones. En la parte cuando pensamos en complicaciones, nos podemos clasificar las complicaciones en tres tiempos. La complicación intraoperatoria, las complicaciones más tempranas, en el primer día, segundo de postoperatorio, y las complicaciones un poco más tardías. Siempre también vamos a clasificar esos tipos de complicaciones por sitios. Por ejemplo, el posicionamiento se puede traer las complicaciones. El posicionamiento, las cuestiones de complicaciones urinarias, intestinales, vasculares, neurológicas, como ya habló Alejandro,
la parte de las adherencias y recurrencias. Entonces, este es un poco antiguo, este trabajo, pero es importante porque fueron avaliados acá 29.960 casos, ¿no?, de pacientes que sufren complicaciones por la parte de la cirugía, y las complicaciones que miramos acá, ¿cómo es? Las complicaciones vasculares tienen una importancia, un percentual de 35%, las complicaciones intestinales de 34,6% y las urológicas de 29,9%. La mortalidad de cada 100.000 pacientes, 3,33 evoluíram com mortalidade, e quando se habla em mortalidade aqui, eu lo digo as complicações um pouco mais tardias que não foram reabordadas ou tratadas adequadamente, e as taxas de complicações generales de 4,6, e as taxas de complicações é maior, obviamente, em los procedimentos mais complexos. Entonces, la abordaje de las complicaciones, cuando vamos a hacer el posicionamiento de la paciente en el quirófano, tenemos que tener en cuenta el brazo de la paciente a lo largo del cuerpo. Si nosotros vamos a utilizar energía monopolar en la paciente, a nadie de la paciente se puede estar tocando a ningún metal, porque la energía percorre todo el cuerpo de la paciente. Tenemos que cubrir toda la mano. Una cosa muy importante es eso acá. Hoy en día tenemos este tipo de pernera. Esto es muy importante porque deja libre el hueco popliteo de la paciente, y eso disminuye la tasa de complicaciones tromboembólicas postoperatorio, que la trombosis postoperatorio en la paciente que hace cirugía ginecológica puede ser desarrollada hasta 30 días postoperatorio. Entonces, por eso hicimos Clexanes, orientamos a la paciente a deambulación precoce y todo más. Entonces, eso son cosas simples, pero no podemos pecar por eso, porque la responsable de todo eso, del posicionamiento, de toda la paciente, de la energía que vamos a utilizar, son solamente nosotros médicos. El posicionamiento, cuando utilizamos, tenía algunos hospitales que utilizan las sombreras, tienen que tomar cuidado porque el uso inadecuado de esas sombreras, o el posicionamiento inadecuado, él puede hacer acá lesión de los nervios de los plexos braquial, trayendo complicaciones importantes a estas pacientes también. Entonces, esto que estoy hablando, existe también literatura que me apoya, y acá podemos mirar que tiene la lesión neurológica por la mal posición de la paciente de miembro superior de 0,02 a 0,16, ¿no?, pero existe, y miembros inferiores de 1 a 1,8. Y cuando hablamos de la primera punción, hoy creo que no tanto, porque la mayoría de la gente ya está más habituada a hacer la parte de laparoscopía, pero cuando empezamos, creo que cualquier persona que empieza a hacer cirugía, lo que más se teme es la primera punción. ¿Por qué? Porque no tenemos la precisión adecuada, no sentimos todavía la pasaje por las camadas ahí del ombligo que alcanzamos hasta llegar a la cavidad. Entonces, es muy importante tomar cuidado acá en la primera punción. Y esto es siempre importante para cuando va a hacer su primera punción, seguir algunas reglas que son importantes, que, por ejemplo, la paciente cuando va a hacer la primera punción, ella tiene que estar en decúbito dorsal. No se puede esta paciente a hacer el Trendelenburg primero, el Trendelenburg primero. ¿Por qué? Porque cuando se hace el Trendelenburg, hace una curvatura, eso se aproxima, disminuye el espacio de la pared
hasta los grandes vasos acá. Entonces, siempre para la primera punción te vas a hacer con la paciente en decúbito dorsal horizontal acá. Ahí, después de hacer la primera, ahí sí vamos para la segunda punción. Acá es un video importante porque ni siempre la primera punción debemos hacer en el ombligo. Ese de un amigo de nosotros que se dio el video. Entonces, cuando ingresó en la cavidad, no estaba en la cavidad, estaba aparte, adentro del intestino. Entonces, siempre cuando tenemos estos tipos de pacientes que tienen cicatriz previas y todo más, la punción inicial debemos considerar otros puntos, ¿tá? Y el punto de Palmer es un punto importante. Acá después, obviamente, que ingresa en la cavidad, va a soltar, va a hacer adenolysis, soltar todas las adherencias. Pero en este momento, como ingresó en el intestino, ¿qué va a hacer para reparar esto? Hacer la sutura, ¿tá? Entonces, acá no va a aparecer todavía, pero la sutura se ingresa en la cavidad. Lo que tiene que hacer siempre es identificar el local de donde hizo la lesión, acá, y pasar, generalmente hicimos en 2 camadas, acá está haciendo en una, pero lo más importante es hacer un buen cerramiento de la pared intestinal para no tener complicación después como peritonitis, ter que abordar a ese paciente. Entonces, aparte de la técnica de Palmer, tenemos el rebordo costal, abajo del rebordo costal, vamos a hacer la línea hemiclavicular, el pneumoperitoneo para las pacientes que tienen la cicatriz previa. Yo intenté como 3 veces hacer la punción en el ombligo, no logró. Entonces, es más seguro que haga esta punción un poco más arriba que la línea hemiclavicular izquierda, pero siempre cuando vas a hacer el punto de Palmer, tenemos que pasar ahí la sonda orogástrica, porque como luego abajo tenemos el estómago de la paciente, tenemos que hacer el esvaziamiento, si no vamos a llegar a esa paciente. Entonces, es un cuidado que debemos que tener. Ahí hizo el punto, podemos seguir. Ese es un video que hizo con nuestros fellows que trabajan con nosotros. Entonces, só para demostrar acá tenemos la crista ilíaca, la síntesis pública, el reborde del recto abdominal. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Quien tiene un video muy bueno de César Vatiez, yo copié de él. Acá pasa la epigástrica, y donde vamos a hacer las funciones accesorias infraumbilical. Entonces, tenemos la crista ilíaca, sabemos que epigástrica pasa por acá, en esta triangulación acá que vamos a hacer la función accesoria infraumbilical de la paciente lateral. Entonces, acá también una cosa importante, cuando vamos a hacer la punción acá, infraumbilical, tenemos que poner más o menos 8 centímetros, porque si no va a se confrontar la óptica con la punción infraumbilical, y eso va a traer dificultad en hacer tu cirugía y tratar lo que es necesario. Entonces, solo para demostrar acá, el dibujo anterior, entonces tenemos acá la cresta ilíaca, acá, la epigástrica acá pasando, entonces acá se traza una línea, y es justamente acá que vamos a ingresar. Y acá intraoperatorio, este video acá no está muy bueno, pero solo para tener idea de dónde se queda, acá tenemos el ligamento redondo, y acá tenemos arteria umbilical obliterada, y la epigástrica está en esta triangulación acá, entonces tomar cuidado. ¿Por qué? Una arteria epigástrica a veces parece ser simple para tratar, pero no tanto, porque cuando tenemos esas lesiones ahí, a veces se queda un poco difícil. Acá, obviamente, un cirujano extremadamente competente, importante, que sabe y obviamente ya diagnosticó y ya trató. ¿Qué hizo él? Se pasó un punto, porque ahí no adelanta mucho
muchas veces tentar hacer la coagulación de adentro para encontrar la epigastria porque no va a lograr, ¿tá? Entonces, una manera de hacer una ligadura es parar el sangrado hasta temporariamente para que se pare. Entonces, acá hablando un poco también de la importancia, porque como estamos hablando ahora todo de la pared abdominal, siempre cuando vamos a hacer, por ejemplo, una miomectomía o vamos a poner un trocánter por algún otro motivo acá al lado, né, que es 10 milímetros, es muy importante en esta situación hacer el cerramiento de esta punción accesoria lateral infraumbilical. ¿Por qué? Porque eso es rarísimo de acontecer, pero pasó con nosotros. Una cirugía de William, nosotros reabordamos y esa es una hernia de Richter. La hernia de Richter es la hernia que el intestino, no sé cómo, ingresó acá en la pared entre aponeurose y la parte acá muscular y a paciente empezó a ter dolor y ahí tuvimos obviamente que reabordar y la paciente obviamente después se quedó bien, cerramos todo. Pero por eso, sempre quando vamos fazer esse cierre lateral, ingresse novamente com a ótica e vê como se quedou. Porque muitas vezes hacemos, passa que está tudo bem, mas nem sempre passamos por isso. Então, acá só para demonstrar também uma outra hérnia de parede abdominal, mas isso não se competiu la alza, ingressar aí, mas sim o epíplon, então pero la paciente estaba reclamando, el examen de imagen parecía ter algo ahí y todo más, y ahí reabordamos a la paciente y había realmente epíplon ahí. Entonces, son cosas que perdimos un poquito de tiempo en la cirugía, pero vale mucho la pena, ¿no? Porque reabordar siempre no es una buena idea. Entonces, acá, solamente epíplon, como puede observar acá no tiene la parte de la alza en sí, pero este epíplon ingresó, ¿no? Acá el orificio de donde fue puesto el trocánter. Entonces ahí jugando todo la parte para sacar el epíplon de adentro y orificio. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las complicaciones del tracto urinario, las complicaciones de las lesiones vesicales, ureterales, son las complicaciones más frecuentes, yo pienso, para principalmente nosotros ginecólogos hacer las histerectomías. No tenemos una buena manipulación uterina, afasta con más que 2 centímetros de la ligadura de la arteria uterina. Acontece algunas cosas mucho desagradables, entonces por eso tenemos que tener un poco de cuidado. La literatura demuestra que las lesiones vesicales son más frecuentes que las ureterales en 87%. La tasa aumenta con la dificultad técnica, obviamente se tiene experiencia com a cirurgia, vas a tomar um pouco mais cuidado e obviamente a chance de ter menos lesões é maior. As histerectomias têm um percentual de lesões de 3%, em las endometrioses 65% de risco de lesão ureteral, tá? Principalmente ali da fossa ovárica, ligamento del sacro, as lesões que se quedam atrás, e vou demonstrar por quê. Então, temos que tomar um pouco de cuidado quando vamos fazer a abordagem da endometriose nesses sítios. E os sítios, quando falamos de las lesiones ureterales, porque de las lesiones vesicales generalmente van a passar, pero em situação menos, ou já está programado pré-operatório, se tem alguma lesão de la vejiga, ou se passa algo, é muito fácil de tratar da vejiga. Pero quando se trata del uréter, sempre é porque muitas vezes necessita de reimplante, então são coisas um pouquinho mais difíceis. Então, a parte mais vulnerável do uréter, em la fossa, temos acá alguns
sitios, que sería la fosa ovárica y la arteria uterina, que está muy próxima ahí ureter está muy próximo de la arteria uterina, então ahí tiene que tener una buena manipulación uterina para que no lese el uréter. En este momento nosotros ahí tenemos un curso de cirugía videolaparoscópica, tuvimos ya 2 casos de lesiones ureterales en el sitio de la ligadura de la arteria uterina y digo con certeza absoluta para ustedes que fue por falta de manipulación adecuada. Entonces, el segundo auxilio, yo costumo decir, es más importante cuando estamos ahí en algún punto. Y la parte del ligamento útero-sacro, que el ureter pasa muy próximo al ligamento útero-sacro, y la mayor incidencia de la endometriose es útero-sacro, que está ahí. Entonces, por eso que todos los procedimientos, cuando estamos hablando de endometriose, que es un poco más profunda y todo más, debemos hacer la parte de la ureterólisis muchas veces mucha gente no entiende por qué, pero es justamente por eso, para evitar lesiones térmicas o una coagulación inadecuada. Y la parte del infundíbulo pélvico también, porque está muy cerca ahí cuando va a hacer la parte de la ureterólisis. Entonces, cuando pensamos en la parte del uréter, tenemos que tener siempre el conocimiento anatómico, la disección delicada, y eso quiero que grabe para ustedes. No hacer lo que no necesita hacer. Porque hay mucha gente, cuando va a hacer la cirugía, empieza, voy a secar acá, quiero ver dónde está, ¿y qué pasa? Muchas veces empieza un sangrado y que va a ser coagular, pero que está ahí al lado del uréter. Entonces, si tiene enfermedad, lo trata. Obviamente va a tener que resecar, hacer ureterólisis. Ahora, si no hay enfermedad, no hay por qué hacer, mi opinión. Y la manipulación adecuada, creo que es una prevención súper importante. Y como cuando estamos hablando acá de las partes de las complicaciones ureterales, tenemos que tener en cuenta que a endometriose la hace una compresión extrínseca ahí en el uréter, y ahí muchas veces tenemos que hacer hasta la sección del uréter para podermos sacar toda la parte de la endometriose, hacer implante en algunos sitios específicos. Es más común el uréter distal, que es la parte inferior. ¿Por qué? Porque justamente ahí es la parte donde más tenemos a parte de la presencia de endometriose en el compartimento posterior, y obviamente que puede ser una bilateral. Y eso, a hidronefrose, eso le digo que lo más importante de ese slide, creo que tener un buen radiólogo con ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces la paciente con hidronefrose puede, muchas veces por endometriose ya está estrangulando el uréter, y muchas veces hace falencia renal, ¿tá? Muchas veces no tiene síntoma ninguno esta paciente. Nosotros ya tuvimos un caso de una paciente que llegó en el consultorio con pérdida total de la función renal, ¿no? Hija de ginecólogo. ¿Por qué? Porque no sentía nada, pero tenía otro rim. Gracias a Dios tenemos 2 riñones. Entonces, lo que pasa... Então, lo que pasa es que siempre cuando tenemos nuestro examen de rutina, tenemos que hacer un buen parcería con un radiólogo, porque son ellos que te van a indicar que realmente tiene la paciente. Porque nosotros le hacemos el examen, la paciente no tiene síntomas y pensamos, bueno, está todo bien. Entonces, es una cosa a pensar. La pérdida de las funciones renales, las pacientes que evolucionan con la pérdida de las funciones renales, el diagnóstico ele puede ser hecho, ¿no? Tanto por el ultrasonido como con resonancia magnética. Ahí, en estos exámenes, ellos van a avaliar si el riñón tiene parénquima o no. Si no tiene parénquima, ahí se hace necesario hacer una cintilografía para evaluar la parte de la función renal de la paciente. Entonces, cuando hablamos de complicaciones
ureterales en pacientes con endometriosis profunda, debemos considerar que grande parte de las lesiones ureterales se puede hacer por lesiones térmicas o ligadura inadvertida o desvascularización, que muchas veces necesitamos hacer un reimplante de uréter, pasar un catéter, se desvascularizó mucho el uréter, tenía una lesión extrínseca grande, yo resequé, di un puntito ali en el uréter y bueno, voy a dejar solamente así. Puede dejar, pero la chance de fístula es grande. Entonces, mejor que pase un catéter duplo rota, todo, para que y acompañe a esa paciente posteriormente. Entonces, tenemos la parte de la fístula también que puede se pasar y estenosis postoperatoria por fibrosis. Cuando hablamos de la parte del trato urinario, tenemos que tener en mente que estos son los tipos de exámenes que necesitamos muchas veces hacer, pero lo más recurrente en nuestro consultorio es el ultrasonido y la resonancia magnética y algunos casos específicos necesitamos hacer una urotomografía, una urografía excretora y todo más, hasta la cintilografía como hablé anteriormente. Entonces, el manejo puede hacer desde un reimplante, un catéter duplo rota que tenemos que pasar en la paciente, y la resección segmentar. La resección segmentar raramente se hace. Cuando hicimos la resección segmentar del uréter, tenemos que tener en cuenta que la lesión no puede ser muy grande, porque si no el comprimento del uréter no va a llegar. Entonces, si la resección es un poco mayor, obviamente necesitamos pensar en hablar con un urólogo para hacer muchas veces reimplante ureteral. Manejo acá de las lesiones vesicales, eso puede pasar y pasa no es raro que pase en nuestro curso, porque las personas que están haciendo están aprendiendo a operar. Entonces, para soltar la parte de la vejiga, ahí del septo vesicouterino, muchas veces, entonces es frecuente que hace un poco la parte de la lesión vesical, pero la lesión vesical es simple, solo tenemos que tomar el cuidado que debemos ter, es hacer la sutura en 2 planos, tá? Puede ser continua, puede ser separado, pero generalmente hicimos continua. El hilo tiene que ser inabsorbible, porque el hilo absorbible hace una mayor propensión de cálculo renal, entonces, de cálculo en la vejiga, entonces eso que debemos tomar cuidado. La sonda, siempre que tuvimos una lesión a nivel de vejiga, debemos dejar la sonda por un periodo de 10 hasta 14 días. Entonces, acá es un caso, acá voy a pasar el manipulador uterino, eso creo que es de nuestro curso. El útero está acá, está pasando el manipulador acá, y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Ya había pasado la vela, ahí tenemos que hacer acá, soltar la vejiga, tracciona, hace como si fuese una tenda, ahí tiene que sacar la pared de la vejiga cuando te va, no solo el peritoneo, eso es una cosa importante que el auxiliar debe hacer, porque si no se queda mucho más difícil, y va a encontro del septo vesicouterino. Nosotros utilizamos mucho la pinza ultrasónica justamente por la función de corte de coagulación. Tenemos que tomar cuidado con la pinza ultrasónica, con esa parte más oscura, porque esa atinge temperatura más alta que 100 grados Celsius, entonces ela, por más que paró de utilizar ella, después imposta ella en alguna estructura, se puede traer unas complicaciones tardías. Entonces acá tenemos el cuello uterino, acá el útero y ahí la vejiga, y mira acá, ahí está. ¿Entienden? Entonces, siempre cuando van a hacer la parte de pasar el manipulador, la vela de Egger, hace un toque vaginal, mira para dónde se está el útero, para dónde va a ser el direccionamiento de la vela de Egger, ¿no? Entonces, y ahí tiene que hacemos los puntos, y después de hacer el cerramiento de los puntos,
llenamos la vejiga. Generalmente se tiene disponible el azul de metileno en tu hospital, es bueno porque se extravasa, se queda más fácil do que solamente soro, pero en Brasil a veces no tiene eso en nuestros hospitales. Hoy hasta que tiene casi siempre, pero antiguamente no tendría. Entonces tenemos que tomar ese cuidado. Entonces acá vamos a utilizar un punto suturar acá uma sutura contínua. Acá estamos utilizando PDS 3.0 e aí, obviamente, depois vamos llenar a vejiga. Esse não extravasa nada de líquido de adentro porque se nosotros hicimos bien y ahí se pasa lo punto. Por eso es muy importante, extremadamente importante saber suturar. Quien no sabe suturar no evolúe nunca en ninguna cirugía. Por eso es el curso que tiene ahí de sutura laparoscópica, creo que es el diferencial para el upgrade dentro de la parte de la cirugía laparoscópica. Acá hay un caso de endometriosis. A endometriosis acá en el compartimento anterior, acá se ve las vesículas, todo. Y para resecar esta endometriosis, no hay como resecar totalmente la lesión, se no abrir la parte de la vejiga. Cuando la lesión de la endometriosis está muy cerca de los meatos ureterales, es importante muchas veces pasar un catéter para hacer un direccionamiento de dónde están. Entonces, después que hiciste la resección de la parte de la endometriosis, en compartimento posterior, vamos a hacer la sutura. Acá hicimos 2 camadas de sutura para que se quede bien cerrada acá a parte de la vejiga. Obviamente, essa paciente se va a quedar con sonda por 14 días. No hay necesidad de prescribir antibiótico a la paciente, solamente se tiene síntomas. ¿Está bien? Y ahora, hablando un poquito de las complicaciones intestinales que causan la endometriosis, sabemos que la endometriosis, cuando hablamos de la parte del intestino, se puede hacer una obstrucción parcial, por estenosis del lumen, un estreitamiento del colon, recto. Muchas veces tiene pacientes que no es incomún que lleguen a nuestros consultorios, ay doctora, estoy con dolor cuando voy a sentar, evacuar, Entonces, tenemos que siempre rastrear muy bien a esos pacientes que llegan hasta nosotros. El sangrado digestivo bajo, esto, yo digo que cuando tienes sangrado por endometriosis en el intestino, cuando te vas a pedir una colonoscopia, por eso es porque realmente tiene una lesión muy grande, porque la mayoría de las lesiones intestinales raramente alcanzan la parte de la mucosa. Entonces, pero hay paciente que va a llegar todavía ahí que puede pasar eso, Y alteraciones del hábito intestinal, eso hace parte de nuestra anamnese y es frecuente que encontramos esto en las pacientes con endometriosis intestinal. Las complicaciones de endometriosis intestinal varían mucho desde la parte de la fístula, vésico-vaginal, vésico-vesical, intestino vesical, puede ser una fuga anastomótica de la línea de Grampo, los abscesos pélvicos pueden pasar también por infección postoperatoria, la parte de la hemorragia intraoperatoria, eso muchas veces en el grampeamiento, ese común no postoperatorio, las pacientes dicen, esto tiene un sangrado anal, eso no necesariamente hay necesidad de reabordar a la paciente, por más tiene que controlar hemodinámicamente con hemograma de la paciente, y obviamente mirar las clínicas donde que presenta eso, y la parte de la estenosis anastomótica, los discos, las secciones discoides, depende de cuánto dejamos de lumen ahí para esa paciente, se puede trazer como una complicación después. Entonces, 3 minutos. Está bien. Entonces, acá solo para demostrar un caso de una paciente que foi abordada por uma... acá essa paciente foi abordada
dá como 6 horas pós-operatório, tá? Então, como se paciente empezó con dolor y solo ya reabor, en esas pacientes pasó una nueva resección discoide, tá? Porque foi abordada tempranamente, isso não é o comum, porque o comum é você fazer uma ostomia de proteção, né, reabordar a paciente 3 a 6 meses depois para fazer a anastomose, mas essa como foi isso o diagnóstico muito tempranamente, foi possível fazer isso, pode passar o próximo. Aí hicimos uma anastomose. Esse já é um caso de uma abordagem mais tardia, que puse acá para demonstrar para vocês. Essa é uma paciente que já estava com uma quantidade importante de líquido na cavidade, 7 dias pós-operatório, e isso foi necessário fazer uma anastomia de proteção. E a parte das complicações vasculares, rapidamente, não vou tardar, tem que ser manejo rápido. Então, vamos supor, isso é uma complicação, eu ingressei com a agulha de Verres, saiu sangue. Não saque a agulha de Verres daí, chame vascular ou esteja preparado para ser algo, porque se sacar, vai abrir e vai começar sangrado para todo mundo. Lado, hemostasia, ligadura com clipe ou bipolar, próximo. E acá, muito rapidamente, vou mostrar, isso não é de endometriose, mas é para você ter em mente que temos que fazer em las pacientes quando temos sangrado importante, e isso pode passar. Sempre quando hicimos a primeira local, então Me parece porque, obviamente, el auxiliar ya hace compresión, pero la pena de la aórtica es muy grande. Manter la calma de su vida, entonces está entrando equipo, entonces identificó dónde está el sangrado, que va a hacer acá, Pone um clipe, acá só para demonstrar a inserção de clipe acá, tá? E mira, olha que maravilha, separou o sangrado e agora vai fazer os pontos de sutura acá na aorta. Quem não sabe suturar, não vai ingressar na endometriose nunca. Pode passar o próximo. Então, das complicações neurológicas, né, obviamente que temos que tomar cuidado lá da neuropreservação, do nervo hipogástrico, porque a paciente, onde há lesões de nervo hipogástrico, a paciente ela vai fazer retenção urinária no pós-operatório e tem que ensinar essa paciente a ser cateterista intermitente, né, por isso, próximo. Por isso é muito importante, quando para a prevenção da complicação, seguir os princípios da cirurgia de nerve sparing. Então, pero isso não é todo mundo que hace, não é vergonha não fazer. Se estás, vai abordar uma paciente e tem lesão em cima do nervo e não charlaste com a paciente, não queira dar uma de herói aí para a paciente, porque o advogado vai bater em tu porta. Por quê? Porque todo que temos que charlar com a paciente no pré-operatório, hicimos no consultório. Porque muitos pacientes preferem quedar com um pouco de dor e se quedar continente do que chegar lá com a retenção e aí isso hace. Então, se há possibilidade de ter lesão, charle com a paciente. Charle sempre. Secção anatômica, heterólise, evaluação da vascularização. O verde indocianina veio para quedar, porque é muito bueno, há um direcionamento muito importante e te ensina como o nervo hipogástrico está muito cerca do uréter também, mais medial. Ele ajuda também na identificação. E a parte dos antiaderentes, isso utilizando para algumas situações específicas, por exemplo, a parte intestinal, a secção não é muito bueno utilizar, porque como os antiaderentes às vezes atrapalham um pouco na cicatrização a nível do intestino, tem uns antiaderentes que inclusive são contraindicados. Próximo. Então, a mensagem final que deixo para vocês é que prevenir é melhor do que ter que tratar.
esté de ojo en sus pacientes, principalmente en la primera semana, 48 horas primera semana, porque ahí es donde hay la mayor chance de complicaciones en este inicio. Obviamente que se quiere empezar con la parte de la endometriose profunda, hay que hacer cosas, hay que estudiar, y el principal, hay que tener un buen radiólogo también, porque ustedes só van poder planear bien una cirugía si tiver un buen equipo, tiver un buen radiólogo con ustedes. Entonces, próximo, por eso invito a ustedes a participar del EndoCWB, próximo, que tenemos en este congreso. Tenemos el curso del mapeo con endometriose. Mira, Catarini va a estar lá los grandes nombres de la parte de la endometriose, el nivel diagnóstico. Charlen con el radiólogo de ustedes, inviten el parte hands-on, no hay más vaga, pero el teórico hay. Tenemos acá el gran maestro, yo digo que él es maestro de todos los maestros, porque a través de él se diseminó la técnica muy fácil de hacer sutura laparoscópica, que es Armando Romeo. Lucélio Lemos dispensa comentário, vai falar neste congresso sobre dor pélvica crônica, como abordar, vai estar excelente. A parte da listeroscópia para o ano que vem, este Xenó. E temos como novidade também deste ano o curso de uroginocología hands-on com estas grandes maestras, amigas de nós, que vão estar aí pegando em suas manos e ensinando como se hace uma promontofixação laparoscópica. Próximo. Gostaria, se querem hacer mais informações sobre nossos congressos, estará acá. E gostaria de agradecer a todos ustedes que estão acá e dizer que parabenizar Eric, porque este homem acá me emociona quando hablo, porque este homem, ele foi nosso aluno, opera bem, tendría um equipo bueno e sempre sonhou em fazer o que estão fazendo hoje acá. Então, Eric, mis felicitações para você, le deseo gran sucesso e que seja o primeiro de muitos outros que vão a seguir. Graças a todos.